Vuelvo a repetir, hermanos, busquen en sus Biblias Hechos capítulo 16, el verso número 12, puestos de pie, damos lectura en el nombre del Señor, y que a la letra dice así: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. ¿A dónde fueron? A Filipos. Amén. ¿Qué tiempo estuvieron? Algunos días en ese lugar. Amén. Hoy vamos a estudiar este mensaje, hermanos: avivamiento en Filipos. Pero, cosa curiosa, el avivamiento en Filipos comenzó desde la cárcel. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, que Dios nos ilumine para entender el mensaje. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora te agradecemos que estamos aquí reunidos. Ahora queremos alimentar nuestra alma con tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos para entenderla, y también Espíritu Santo, ilumíname para explicarla. Pero sobre todo, Señor, ilumínanos a todos para obedecerla. Creyendo en tus maravillosas promesas, todo lo encomendamos en tus manos, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos qué es necesario para que haya un avivamiento, lo que inmediatamente como cristianos se nos ha enseñado es la oración, el ayuno y la búsqueda continua de Dios. Eso es correcto, eso es bueno, es indispensable. Pero a veces Dios comienza el avivamiento en el lugar menos pensado, durante las circunstancias menos esperadas y en los acontecimientos que uno pudiera pensar que son contrarios para que haya un avivamiento. Si cerraron sus Biblias, les invito para que las vuelvan a abrir. Ya leímos el verso 12, ahora leamos el verso 13. Y un día de reposo, es decir, el día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Era día sábado, pero puede ser cualquier otro día. Lo importante es que ese día se reunieron para orar. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Queremos avivamiento, queremos el mover de Dios, queremos que Dios se manifieste, que haya milagros. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a invocar. Bendito sea el Señor. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, era una tela color púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí tiene usted los primeros frutos de este avivamiento que se estaba gestando, que se estaba generando en la ciudad de Filipos. Era una mujer llamada Lidia, y era una conversión de a de veras, ¿verdad? Una conversión genuina, una conversión donde la gente cambia su forma de ser, de pensar, de caminar, de vestir, de hablar, aún hasta de relacionarse con Dios. Esos son los frutos de un verdadero avivamiento, hermanos. No solamente la manifestación de gozo, de alegría y de cultos especiales, sino que la gente cambie, que el impío se vuelva justo, que el borracho se vuelva sobrio, que la mujer adúltera se vuelva decente, que los hijos rebeldes honren y obedezcan entonces a sus padres. Amén. Y una muestra de que esas conversiones eran genuinas era que Lidia se había bautizado y también su familia. Bendito sea el Señor. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran voces a sus amos adivinando. Fíjese, ya había iniciado el avivamiento en Filipos. ¿Cómo? Con la conversión de las almas, y también ya había bautizos. Pero la oración seguía siendo una práctica diaria, cotidiana. Dice aquí la Escritura que Pablo y Silas iban a la oración, pero también, como hemos dicho, ¿verdad?, el enemigo no descansa. El enemigo trató de interferir en este avivamiento. Dice que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjese, hermano, que el diablo siempre ha tratado de imitar lo que es de Dios. Lo que es de Dios es el bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y uno de esos dones del Espíritu Santo es la revelación, la palabra de ciencia, es decir, de conocimiento, de información obtenida sobrenaturalmente, la palabra de sabiduría y también la de profecía. ¿Cuál era la imitación del diablo? Que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No era el espíritu de Dios, era un espíritu maligno que le hacía adivinar. Y no es lo mismo adivinar que profetizar, ¿verdad? El diablo tiene cierto conocimiento porque pues es un espíritu inmundo, pero el único que tiene todo el conocimiento se llama el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta muchacha era adivina y daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Mucho ojo, hermanos, ¿verdad? No era aquí un profeta, no era un siervo de Dios el que estaba diciendo estas cosas, era la muchacha adivina. Por eso le digo que el enemigo también tiene cierto conocimiento, es limitado y lo ocupa para mal. Esa muchacha que tenía un espíritu inmundo, al ver que Pablo y Silas, ¿verdad?, andaban orando y predicando, dijo a gran voz detrás de ellos: estos son siervos del Dios Altísimo. Personas que no tienen discernimiento dirían: gloria a Dios. ¿Sí o no? Ya no, esta muchacha tiene dones del Espíritu Santo. Esta muchacha, Dios le reveló, le dio palabra de ciencia y sabe que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian, que predican el camino de salvación. Todo parecía como el doctor Simi, ¿verdad? Lo mismo, pero más barato. Pero no es lo mismo, hermano. Amén. Veamos cuáles son los frutos y los resultados de esta chafa imitación del poder del Espíritu Santo. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Demos gloria a Dios, hermanos. La gente de Filipo quizás estaba acostumbrada a escuchar a esta adivina. Esta adivina a lo mejor se parecía a las gitanas, a los que leen la mano, a los que leen las cartas, el café, aunque no saben leer español, pero dicen que leen hasta el pensamiento. Y sobre todo hacían fraude, le quitaban el dinero a la gente. Cuando un milagro es de Dios, es de a gratis. Porque dice la Biblia: de gracia recibiste, de gracia debemos dar. Amén. Bendito sea el Señor. Pero Pablo y Silas tenían discernimiento, y ese es otro don del Espíritu Santo. Dice que desagradándole las palabras que durante muchos días decía esta muchacha, entonces la confrontaron y le dijeron: espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Demos gloria a Dios, hermanos. Porque cuando llega el Evangelio, llega el poder, llegan los milagros. Cuando llega el verdadero Evangelio, hermanos, llega la liberación, llega la unción. Bendito sea el Señor, los demonios son echados fuera, la gente queda libre, porque Cristo rompe las cadenas. Amén. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, lo tomaron preso y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Nosotros como cristianos, ¿qué diríamos si una muchacha tiene espíritu de pitón? Es el espíritu de adivinación. Y que Cristo la liberta. ¿Qué diríamos? Gloria a Dios, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Cómo diríamos? Gloria a Dios que Cristo la libertó. Pero los amos de esa muchacha no dieron gloria a Dios. Ellos se enojaron locamente. ¿Por qué? Porque ganaban dinero a través de estas artes mágicas y de hechicerías y de adivinación. Entonces tomaron a Pablo y Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. ¿Qué había comenzado en Filipos, hermanos? Un avivamiento. ¿Y qué estaba pasando? El enemigo estaba tratando de interferir, de apagar, de distraer, de distorsionar ese avivamiento. Pero Dios no lo permitió. Cristo libertó a esta muchacha. ¿Por qué digo Cristo? Si fue Pablo y Silas los que oraron y reprendieron al espíritu inmundo. Porque Pablo y Silas no reprenden ni echan fuera los demonios de su propio poder. Todo lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Era Cristo a través de Pablo y Silas. Entonces, ahora dése cuenta cómo va cambiando el panorama y las circunstancias. Parecía que lo que había iniciado como un avivamiento, ahora se estaba echando a perder. Pablo y Silas ya eran llevados ante las autoridades, verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. No dijeron la verdad esos amos de la muchacha divina, ¿verdad? Sino que dijeron: no, estos hombres que son judíos son alborotadores, están alborotando nuestra ciudad. Oh, qué preocupados por su ciudad, ¿verdad? Estaban preocupados por su dinero. Verso 21. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cómo ve usted? Se volvieron de repente muy dignos, muy honestos, muy honrados, ¿verdad? Diciendo: no, estos hombres judíos son alborotadores, enseñan costumbres que no están bien. Nosotros, siendo romanos, ¿eran romanos? Sí y no. No eran romanos porque no vivían en Roma, en Italia, ¿verdad? Pero sí eran romanos en el sentido de que el imperio romano había soyuzgado, dominado y esclavizado muchas ciudades, y entre ellas Filipos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué decimos, hermanos? ¿Iba el avivamiento bien? ¿Se estaba desarrollando bien el avivamiento? ¿Estaban ministrando bien la palabra de Dios? ¿No había oposición? ¿No había problemas? Todo lo contrario, hermanos. Ya había problemas, ya había escándalo, ya había denuncias, ya estaban frente a las autoridades. Y dice aquí, hermanos, la escritura, que aún las autoridades les rompieron sus vestiduras a Pablo y Silas y los azotaron con varas. ¿Sabe usted cuál era la regla entre los romanos para azotar a un reo, a un preso? 40 veces menos una. O sea, 39 veces. Humanamente uno pudiera pensar: pero ¿a poco esto es la obra de Dios? ¿A poco esto es el avivamiento? ¿A poco de esta manera Dios se va a seguir manifestando? ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo, dígalo conmigo, todo ayuda a bien a los que a Dios aman, a los que conforme al propósito son llamados.
Alabado sea Dios. Demos gloria a Dios, hermanos. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. En un sentido normal y racional, hermanos, ¿qué pudiéramos decir al leer esto que ya estaba sucediendo? Que se iba a acabar el avivamiento, que ya no se iba a predicar el evangelio, que hasta ahí llegaron las cosas, que el enemigo triunfó sobre la verdad o en contra de la verdad. Bueno, humanamente eso es lógico y uno pudiera pensar que pues hasta ahí llegó el intento del avivamiento. Pero no, hermanos, las cosas se pusieron peores, pero a la vez mejores, porque Dios ya tenía un plan. Dios todo lo tiene bajo control. Nosotros vemos solamente el presente, pero Dios ve el mañana, Dios ve el futuro. Nosotros vemos el ataque del enemigo, nosotros vemos la oposición y nosotros vemos cómo el enemigo hace y deshace, pero que Dios abra nuestros ojos espirituales, porque la obra de Dios no depende de lo que haga o deje de hacer el diablo. La obra de Dios depende de lo que haga el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios depende de las señales y las manifestaciones del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Amén. Pues el verso 24 dice: el cual, es decir, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aleluya. Demos gloria a Dios, hermanos. Hasta este verso 24, hasta ese verso 24, hermanos, las cosas están tristes, las cosas están deplorables, las cosas están lamentables. Tal parece que solamente hay fracaso, hay derrota, hay oposición, hay agresión, hay cárcel, hay golpes, hay dolor, hay lágrimas, hay injusticia. El verso 25, quiero que lo veamos fuerte, la primera palabra. Pero, otra vez esa palabra, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Alabado sea Dios, demos gloria a Dios, hermanos. Aquí es donde comienza el verdadero avivamiento. Aquí es donde Dios se va a empezar a mover, porque eso dice también un coro: cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas grandes y maravillosas. Gloria a Dios. No importa si son solamente dos cristianos, no importa si están azotados en sus espaldas, no importa si están en la cárcel de más adentro, no importa si es la medianoche y hace frío, no importa, hay que orar, hay que alabar, hay que glorificar el nombre de Cristo. Aleluya. Por eso dice en uno de los salmos: sacrifica, Dios, alabanzas, invócame en el día de la angustia, yo te responderé y tú me honrarás. Bendito sea el Señor. Y los presos oían como estos varones, Pablo y Silas, alababan el nombre del Señor. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Demos gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Sería interesante saber qué salmos o qué himnos estaban entonando, qué cantos estaban entonando Pablo y Silas. Amén. La Biblia no lo dice, pero si hubiera ocurrido en nuestros días, hermano, hermana, si hubiera ocurrido en nuestros días y Pablo y Silas fueran mexicanos, ¿qué coros o qué alabanzas cree usted que estaban entonando ahí dentro de la casa? Cristo rompe las cadenas, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Pues ese mismo Cristo que predicaban Pablo y Silas es el mismo Cristo que predicamos nosotros, y ese mismo Cristo que estaban alabando en la cárcel es el mismo que estamos alabando y glorificando en este lugar, hermano, y con el mismo poder Dios se manifiesta.
Bendito sea el Señor. Dice entonces la Escritura, hermanos, que hubo un grande temblor. Los cimientos de la cárcel se tambaleaban, tembló. Las cárceles, las cadenas se rompieron, las cárceles se abrieron. Demos gloria a Dios. Y todos quedaron libres. Demos gloria a Dios, hermanos. Alabemos a Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea tu condición, tu situación, tu problema en esta ocasión. Si quizás vienes triste, vienes amargado. Yo no sé si tienes deudas o vienes enfermo. Porque a veces hay prisiones, hay cadenas que no son visibles, sino que son morales y también son espirituales. Pero el Señor dice que nuestras almas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En esta hora da gloria a Dios. En esta hora alaba al Señor. Glorifica al que vive para siempre. Las cadenas se van a romper. Eso que te tiene cautivo, Dios lo puede abrir. Te puede dar libertad como lo hizo en ese tiempo. Amén. Aleluya. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alabado sea Dios, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. El avivamiento en Filipos comenzó, hermanos, con una mujer llamada Lidia y continuó con un hombre cuyo nombre no sabemos, pero que era carcelero y era de Filipos. Y en esas circunstancias, a punto de quizás quitarse la vida, en lugar de morir, Dios le dio vida y vida en abundancia. ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? Verso 31, leemos todos fuerte. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda vez. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tercera vez. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchalo 3 veces, hermano. Cristo salva. Cristo es el remedio. Cristo es la respuesta. Cristo trae salvación, sanidad, liberación y vida eterna. Creamos en Cristo. Él es el Salvador del mundo. Alabado sea el Señor. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Gloria a Dios, más fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, bendito sea el Señor para siempre. Hermano, no importa si las cosas empeoran, no importa si los problemas más se enredan, no importa si el enfermo se agrava, no importa si la oposición crece, Cristo está con nosotros y Cristo tiene más poder que el diablo. Cristo rompe las cadenas, Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuán perdido parezca tu familiar, no importa cuántas acechanzas y amenazas tengamos del enemigo de nuestras almas. Es más, hermano, no importa si no tenemos un lugar apropiado, un lugar elegante y cómodo para alabar el nombre del Señor. El avivamiento comenzó en una celda, en un calabozo. No podían ni palmear las manos, hermanos. Las manos y los pies los tenían atrapados en el cepo. No había orquesta, no había ministerio musical. Gracias a Dios aquí tenemos teclado, tenemos batería, tenemos bajo, tenemos guitarra, tenemos pandero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún dice un coro hermoso: yo le alabo con mi boca, yo le alabo con mis manos, yo le alabo con mis pies. Y si no tengo mi boca, ni tengo mis pies, ni tengo mis manos, yo le alabo con mi alma. Dale palmas.
cuenta, hermanos, que ni siquiera es indispensable hacer algún preparativo. ¿Qué podían preparar? Ni había invitados especiales, ni tampoco, hermanos, había un programa muy detallado para que el poder de Dios descendiera. No podían hacer nada más que solamente abrir sus labios y alabar al que vive para siempre. Sacrifica a Dios alabanza, alaba al que vive. Él está en medio de nosotros. Él va a romper tus cadenas, Él te va a quitar de los vicios, Él va a salvar tu familia, Él va a cambiar todas las cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando lo creemos, hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya. Pues dice, hermanos, la Escritura que en esa misma noche, no para mañana, no para pasado, no para después, en esa misma noche el carcelero de Filipos recibió completo el mensaje de la palabra de Dios. Yo no sé cómo le hizo y cómo se atrevió, pero sacó a Pablo y Silas de la prisión y los llevó a su casa. Demos gloria a Dios, hermanos. Ya no le importaba nada a ese carcelero de Filipos, ya no le importaba su trabajo o los superiores dentro de su trabajo. Ahora lo que le importaba era salvar su alma. Ahora lo que le importaba era recibir lo más grande del cielo, que es el Evangelio. Gloria a Dios. Dice que entonces les dio de comer y lavó las heridas. Gloria a Dios. Y recibió el mensaje él, y recibió el mensaje de su esposa, y recibió el mensaje de sus hijos, y todos los que vivían bajo ese mismo techo, y en esa misma noche se bautizaron, y estaban regocijados, gozosos de haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice el hermoso coro, este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, y calma la tempestad. Gloria a Dios. Aleluya. En la cárcel no había una multitud, bueno, ni de cristianos ni de siervos de Dios. No había un invitado especial que fuera profeta, apóstol o evangelista. Los que estaban alrededor eran presos, eran malhechores. Posiblemente algunos estaban por violación, otros estaban por homicidio, otros estaban por ser ladrones, otros estaban por X y Z. Pues con esos comenzó Dios el avivamiento. Dios comenzó, hermanos, como dice 1 Corintios capítulo 1, escogió lo menospreciado y lo vil, lo que no era, para deshacer lo que es, para que toda la gloria sea para Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hubo un grande avivamiento en Filipos. Bendito sea Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos recibir de enseñanza de este pasaje bíblico al cual dimos lectura. Pero termino diciendo, hermano, Pablo y Silas, a medianoche, golpeados, azotados, presos, inmovilizados de sus manos y de sus pies, lo único que podían hacer era orar y alabar. Repita conmigo, orar y alabar. Otra vez, orar y alabar. Una y otra vez, orar y alabar, orar y alabar, orar y alabar. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas grandes y maravillosas. Ponte de pie, hermano, hermana. Dios quiere avivar nuestra vida. Dios quiere avivar y salvar a nuestro hogar. Vamos a cantar con gozo este coro, creyendo que el poder de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Fuerte, ¿cuántos lo creen, hermanos? Bendito sea el Señor. En cosas maravillosas, yo alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Levanta una de tus manos y hay sanidad. Por la fe recibe sanidad. Liberación. En el nombre de Jesús se rompe la cadena. Se siente el Espíritu de Dios. Una vez más, decirlo con fe. Hay sanidad.
Se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo tiene poder. Clama a Él, invoca su nombre. Él te está oyendo, Él te está mirando, Él conoce tu necesidad. Pero tú necesitas abrir tus labios, tu corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida. Avívame con tu poder. Avívame, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura. Dame libertad para alabarte. Sácame de la cárcel para que alabe tu nombre. Señor, interviene en mi familia. Señor, libérame de toda enfermedad, de toda opresión. La sangre de Cristo tiene poder. Tú vives, tú eres real, tú estás aquí. Gloria a tu nombre. Ven y toca, ven y libera, Señor. Ven y satura con el poder de tu Santo Espíritu cada vida. Gloria a tu bendito y santo nombre. Aquí estamos, Señor. Tómanos en tus manos. Danos de tu gracia abundante. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Haya sanidad, haya bendición, haya fortaleza para cada vida. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos. Creemos que tú vas a hacer la obra. Creemos que tú te vas a manifestar en cada persona, cada necesidad. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Gracias, Cristo, gracias, gracias. Comienza a darle por la fe, comienza a darle gracias al Señor. Dile: gracias que me hiciste libre, gracias que me sanaste, gracias que me perdonaste, gracias que estás conmigo, gracias que tienes misericordia. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Grande, poderoso.